Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que voy a estar reaccionando al video podcast que le hicieron la Diana Boloco y Cristian Sánchez a la Emilia Dides, en el que habla de su parto, básicamente. Y la verdad es que yo no pensaba hacer este video para nada, obviamente eso salió nuevo, cero, pero me pareció súper interesante porque ayer en la noche la verdad es que yo estaba a punto de dormirme y de repente abro el Instagram, pésima idea, pero quizás buena idea para esto, y veo el extracto en el que habla de cómo fue su parto. Y me gustaría hablar de eso porque considero súper importante, primero que todo, ir entendiendo que las narrativas que nos contamos muchas veces van pintando esta forma en la que observamos la realidad y cómo la desinformación que nosotros nos tenemos como mamá finalmente repercute en estas creencias y también muchas veces en las decisiones que nosotros tomamos. Creo que como mamá estudiosa que soy, es súper importante informarse, prepararse para el parto, entender cómo funciona la fisiología del parto, pero después les voy a estar dando recomendaciones. De momento quiero que podamos ver y ir reaccionando a este video juntas. Entonces, grabé este extracto del video de YouTube y vamos a ir comentándolo. Muy bien, Cristian. Yo también lo voy a hacer. Sí, pues, Diana. Emilia, para ti el parto fue un paseo por las nubes, una montaña rusa o una bomba nuclear. Fue un paseo por las nubes, definitivamente. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Fue fácil Qué así? suerte. Lo que ¿Plácido? pasa es que fue cesárea. ¿Ya? Esta historia se las voy a contar a ustedes porque es muy mágica. Sí. La mía tenía que nacer el 22 de febrero. Esas eran sus 40 semanas. Y la Ya. mía se adelantó a las 34 semanas, que creo que lo hablamos nosotras. Sí. Se adelantó a las 34 semanas porque quería nacer, estaba incómoda dentro de la guata, asumo yo. La cosa es que Ya, está súper interesante lo que dice la Emilia. Una primera cosa que me gustaría comentar con respecto a esto es que este video no es para juzgarla a ella como mamá, por supuesto, ni para juzgar si tomó buenas o malas decisiones, porque creo que justamente este análisis es para entender por qué es que tomó esa decisión y cuál es el gato encerrado que hay detrás de todo esto, ya que no es menor. Fíjense que ella dice algo súper interesante, que para ella fue como un paseo por las nubes, a pesar de que la historia que viene a continuación es una historia que puede ser del terror para muchas, de mucho miedo, pero para ella significó algo que le dio mucha tranquilidad. Ya, entonces ella comenta esto así como de que su bebé quería nacer. Primero que todo, quiero comentar que quizá un parto prematuro no lo vamos a entender desde el punto de vista así como médico, fisiológico, qué es lo que lo puede apresurar, digamos, pero desde el punto de vista de la biodescodificación, hay un libro que me gustaría mucho recomendarles que se llama El mundo emocional de la vida intrauterina, creo que se llama de José Cala, lo voy a comentar después y lo voy a escribir abajo en los comentarios. Lo pueden comprar en ebook por Amazon, ¿ya? Es súper bueno y habla sobre todo el proceso de los embarazos, los partos, los procesos de cómo nacemos, hay complicación y todo desde el punto de vista de la biodescodificación, es decir, cómo vamos entendiendo que todas las cosas que nos ocurren a nivel como biológico, emocional, los tipos de parto, si tenemos placenta previa, si tenemos envejecimiento de placenta, si tenemos, por ejemplo, niños que no se giran, que están podálicos, etcétera, tiene una explicación que puede ir un poquito más allá de simplemente algo que sucedió, sino que responden como a un síntoma emocional de algo que está ocurriendo. Es algo súper interesante, me gusta mucho, pero más allá de eso, el parto prematuro, desde el punto de vista de este libro, es algo que ocurre porque efectivamente el bebé quiere salir, ¿ya? Y yo creo que ella como madre no se equivoca cuando esto sucede, ¿ya? Efectivamente creo que el bebé quería salir. Ahora, ¿por qué el bebé quería salir antes de tiempo? Es una cosa que sí responde la biodescodificación, porque hay memorias. Y eso es el primer dato con el que quiero que nos quedemos. Hay una memoria escondida que hace que este bebé quiera salir antes de lo previsto, antes de que esté listo. Entonces vamos a seguir con lo que dice Emilia. me tuvieron que pinchar corticoides porque sus pulmoncitos todavía no estaban preparados para nacer a las 34 semanas Claro. y sí o sí se hubiera quedado en neo. La cosa es que me dijeron, por favor, reposo absoluto, no muevas nada, no hagas nada, no tomes nada, acostá en la cama, te levantáis al baño y a la cama de vuelta. Y yo, ok. Y me dijo, de las 36 semanas, si llegan a ser, ya no sería tan terrible a que nazca a las 34 semanas. El doctor, son sus palabras, mamá Sí. primeriza, y yo obviamente tengo que cuidar lo que me dice. Le compráis todo, claro.
Y llegan las 36 semanas y yo tenía la intuición de que se iba a adelantar, se iba a adelantar, se iba a adelantar. 36 semanas, 5 días, la mía empieza, mamá, quiero salir. Te juro que no me lo decía con palabras, pero me pegaba patadas, me dolía la pelvis, me dolía todo. Y le decía, ya no podía caminar del dolor. Le digo, Samis, no puedo más. Y me dice, vamos a la clínica. El doctor me hace una eco, que además mi doctor, que me vio todo, casi todo el embarazo, justo se fue de vacaciones ese día. No. Pero él me había dejado con otro. Ya, esto que comentó un poquito la Emilia, que también de nuevo, me parece súper interesante de que podemos ir interpretándolo. Muchas veces nosotros vemos señales como en las cosas externas que simplemente como que dan justificación y razón a la narrativa interna, muchas veces inconsciente de lo que pudiese estar ocurriendo en realidad. En el caso de ella tenía una urgencia. No solamente su bebé tenía una urgencia por nacer, ella también tenía una urgencia inconsciente porque su bebé naciera. Porque, a ver, veamos lo que es objetivo en este tema. Y es que un síntoma de que nuestro bebé pudiese estar en peligro es el no movimiento, ya no necesariamente el movimiento. Si nosotros pudiésemos tener como dolores pélvicos, ese tipo de cosas como pubalgia, es parte también de lo que le ocurre a muchas mamás. Más esto no es sinónimo de que el bebé esté incómodo en el útero. De hecho, de nuevo, la información en este caso es poder interpretativo desde un lugar que nos puede dar mucha más paz y mucha más tranquilidad. Cuando nosotros estamos en la incertidumbre total porque no nos hemos informado acerca de cómo son los embarazos, qué es lo que ocurre en cada fase, etcétera, es súper fácil caer en las interpretaciones erróneas, como por ejemplo en el caso de lo que dice la Emilia, que su bebé estaba incómoda. Yo creo que su bebé internamente, emocionalmente, estaba súper incómoda y quería salir, pero no por las razones que la Emilia le da interpretación, sino porque ella a un nivel inconsciente quería que su bebé naciera. Y quiero ir a ese punto un poquito más adelante en el que va a contar cómo ocurren las cosas. Pero en este caso es súper importante como entender que la información acerca de lo que ocurre en ciertas fases del embarazo es vital para ir entendiendo qué es lo que puede ir ocurriendo. Entonces, todas las mamás que hemos tenido más de un embarazo sabemos perfectamente que las últimas semanas es donde es más difícil llevar el embarazo, es más doloroso, justamente. Muchas pueden presentar pubalgia, que es dolor en el pubis. em, Muchas podemos sentir demasiado movimiento y eso es por una razón biológica, evolutiva, de preparación. El niño se empieza a mover mucho más porque está preparándose a nivel corporal para salir del útero. ¿Ya? Entonces es normal que ocurra mucho movimiento, pero nosotros frente a esto, frente a las narrativas inconscientes, vamos dándole como un sentido. Ah, mi bebé se mueve mucho porque está incómoda acá adentro, quiere salir. En verdad es el inconsciente de la madre muchas veces el que justamente busca estas excusas para poder tener una excusa. De hecho, yo tendería a creer que la Emilia Dides no se informó lo suficiente del parto porque tenía este mismo miedo inconsciente súper profundo a que pudiese ocurrir algo malo. Pero quiero adentrarme en ese detalle un poquito más adelante con lo que van contando. Pero ha sido personalmente. Entonces yo llego a la clínica, voy donde el doctor y le digo, hola, yo soy Emilia. Básicamente mi guagua va a nacer y se llama Mía, por si quieres saber. Claro, Estamos- adelante, proceda. Sí. Claro. Y el doctor me dice, no está en trabajo de parto. Y yo le digo, es que yo sé que tiene que salir. Y me dice, es que no está en trabajo de parto, ¿verdad? No te lo recomiendo. Y yo, doctor, a ver, tú me acabas de hacer una eco. ¿Cómo está el cordón umbilical? ¿En qué posición está? ¿No la está ahorcando? Porque sentía que algo estaba pasando. Y me dijo, no, está perfecto. No te creo. Y yo ya, ok. Y le dije, ¿sabéis qué? Miro a Samis me mira y yo le digo, tiene que nacer hoy día. Y Samis, Ya. Em, Me pasa que empatizo mucho con este gine y creo que fue un buen ginecólogo. Yo leía los comentarios de los reels en el que hablaban de que podía ser hasta violencia obstétrica, ¿ya? Pero yo creo que un médico, este médico en particular, estuvo en una posición realmente súper difícil, porque desde lo ético, desde lo sano, él sabía perfectamente que no debía y lo dijo, yo no te lo recomiendo. Pero ellos insistieron en eso. ¿Por qué? Porque de nuevo, hay una narrativa de urgencia por sacar al bebé.
¿ok? Pero este médico se vio en una situación muy compleja porque en el fondo si él se negaba a realizar la cesárea para sacar al bebé de forma prematura, fíjense lo difícil que debió haber sido para él aceptar una situación como esa. Los bebés prematuros se sacan solamente frente a casos en que hay riesgo vital, ¿ya? El la mejor incubadora es el útero. Y los ginecólogos y las matronas saben perfectamente eso. Y yo, de verdad, voy a todo este video para decir, yo no soy gine, yo no soy matrona, soy una mamá en extremo informada. Entonces, bueno, después de tantos años en que uno se mete en todo este tema de la maternidad y el embarazo, el parto y todo eso, ya va ahí como manejando ciertas cosas que entiendes, ¿ya? Y entre esas cosas tú sabes perfectamente que un gine no debiese hacer una cesárea, en este caso totalmente innecesaria, cuando las condiciones del útero, o sea, perdón, las condiciones del bebé, las condiciones también uterinas, las condiciones de la placenta, indican que todo este momento está bien. Entonces, qué difícil y fome por él, porque si alguien se enterase quién es, ya mucha gente está diciendo, oh, por favor, no recomiende ese médico. Yo creo que pobrecito, él realmente hizo lo correcto. Yo creo que hubiese preferido ser yo, Andrea, un médico que acompaña una cesárea innecesaria para poder resguardarla de la mejor forma posible y porque además me encargaron dejamos ese parto, que simplemente haber negado esto a una madre que realmente estaba absolutamente convencida de que eso es lo que debía hacer. ¿Verdad? Complejo. Entonces, ellos terminaron decidiendo que era el momento en que ella tenía que nacer, a pesar de que la ciencia y la evidencia em, demuestran que el bebé estaba bien. Ya, es importante quizás hacer una crítica, pero también es una crítica que sea injusta. Poder decir como hablar desde lo que hubiese sido óptimo. En este caso, lo que hubiese sido óptimo era que quizás si el médico la hubiese acompañado durante mucho más tiempo, la hubiese mandado a estudiar cuáles son los signos en que realmente ella debió haber estado alerta, ya para que eso no hubiese sucedido. Ahora, de nuevo, ella llegó justo a un médico que no era su gine y por lo tanto, a mi parecer, el ginecólogo que la vio previamente eh, debió haber hecho un acompañamiento mejor o debió haber indicado una matrona que acompañara más desde lo fisiológico. Yo cuando tuve mi embarazo, llegué a un gine y él trabajaba con una de las mejores matronas de Chile en partos naturales y respetados, la Alejandra Becerra. Yo, mi hija mayor, la tuve con ella eh, y, y con Felipe González, ¿ya? Y ellos estaban full dedicados también en esa época. Bueno, no sé ahora Felipe, pero estaba dedicado a los partos más respetados. Entonces, yo tuve un acompañamiento. Me indicaron leer, me indicaron estudiar, me indicaron ir a talleres de preparación para el parto. Y creo que eso es lo correcto desde el punto de vista como de la educación que se le debe dar a una embarazada. Ahora, sigamos. Pero Emi, y yo, mi amor, por favor, confía en mí. Mi intuición, algo me dice tiene que nacer hoy día. Ok, deseo materno, me hacen firmar papeles por si llega a pasar algo. Yo tomé la decisión de... Ya. Es importante lo que hice. De nuevo, desde lo ético, no debieron haberle realizado una cesárea, pero la hicieron firmar un consentimiento informado. Y fíjense el miedo de la Emilia inconsciente, que está súper negado en su conciencia, súper negado, porque ella incluso lo cuenta con calma. Es como, esto es lo mejor que pudo pasar, porque si mi bebé se hubiese quedado en el útero, hubiese pasado algo malo. De hecho, lo reafirma después en el video. Eh, es mucho mejor ese riesgo que siga en el útero. Vamos a ver después, y ojalá nos pudiésemos como saber después la historia si efectivamente esto pasó, de lo que voy a comentar más adelante, sobre esta hipótesis que tengo yo de lo que realmente sucedió. Firmo el papel. ¿Hay pabellón? Sí, hay pabellón a las 6. Listo, todo se estaba dando en un camino para que la mía naciera. Llegamos a pabellón. Obviamente me pusieron la anestesia. Me ponen la anestesia, me hacen el tajo de la cesárea, sacan a la mía y venía ahorcada doble con el cordón umbilical. No te Perdona, lo puedo ¿y creer. nunca lo detectaron? ¿No? No. Ya,
esta es una de las cosas que más se critica en el reel que yo vi y sobre el video. Y es que la doble circular, incluso la triple circular, no es indicación de cesárea, ¿ya? Ni siquiera de cesárea de emergencia. Y esta es una cosa que es súper importante informarse porque hay una creencia popular de que los bebés se ahorcan porque nacen con doble o triple circular. Ya, en unos casos muy, 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 muy raros, el cordón efectivamente que pudiese ser corto, que pudiese causar algo así, que es como un poco de lo que yo he leído, ¿ya? Pero en general lo que ocurre es que frente a los partos que son medicalizados, es decir, tú tenías que fecha de parto a las 40 semanas, entonces tú vas y tienes un gine, el gine dice, llegas a las 40 semanas, entonces te vamos a inducir el parto. Entonces, como la mayoría de los partos hoy en día son medicalizados, no fisiológicos, no parten de una manera fisiológica, es decir, el parto no se inicia por sí solo, la el cóctel de hormonas que debe empezar a funcionar no es el adecuado ni el suficiente ni madura de forma progresiva ni fisiológica. Eso es súper importante de entender, ¿ah? Eh, el cordón umbilical es un tejido flexible, en primer lugar. Y en segundo lugar, es un tejido que se flexibiliza cuando comienza el parto. Entonces, cuando comienza el cóctel de hormonas que se despliega a propósito del parto fisiológico, es que el cordón se flexibiliza. Sin ir más allá, mi hija nació con doble circular en un parto que no fue natural, 100% fue normal, ¿ya? Pero yo inicié parto normal, estuve 20 horas de trabajo de parto y mi hija nació con doble circular en un pujo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era como explosivo, tenía un nombre, ¿ya? Un reflejo expulsivo, creo que se llamaba. Y no hubo ningún problema. Ya, nacer con doble circular no es un problema. Imagínense que además mi hija nació en un reflejo expulsivo, es decir, nació así, no como muchos bebés que primero sale la cabeza y después se acomoda y sale el resto del cuerpo. ¿Ya? Mi hija nació así, pum, de rompe y raja. De hecho, me hizo una rotura, ¿ya? Me tuvieron que hacer puntitos. Y así todo con la velocidad que nació no fue ningún problema. ¿Qué es lo que quiero decir? Y con respecto a lo que vamos a empezar a ver de la interpretación que le da Emilia a su parto, insisto, el cordón y la circular no quiere decir que el bebé se vaya a asfixiar. Y además también aquí hay una ignorancia profunda con respecto a cómo funciona la fisiología del embarazo, no solamente el parto. eh, Ella refiere que la niña estaba incómoda adentro, que tenía una doble circular. Entonces, miren, por favor, como el imaginario de esto, en que ella cree que porque tiene doble circular, la bebé no está respirando o la está pasando mal. El oxígeno no comienza a pasar por la nariz ni llega a los pulmones hasta que el bebé nace. Hasta ese momento, toda la oxigenación, nutriente, todo lo que necesita el bebé pasa por el cordón umbilical. Por lo tanto, el bebé no respira dentro del útero. Es súper importante entender porque la gente tiene esta creencia falsa con respecto al tema de que se ahogan. Los bebés no se ahogan dentro del útero, se pueden ahogar después, ¿ya? Y si, por ejemplo, tu bebé nace y tienes dificultades para respirar, eso puede ser por muchas razones, que no debo yo ser la persona que las habla porque yo no soy ni gine ni matrona, pero hay montones hoy en día ya no es excusa como de dónde podemos sacar la información. Hay muchas fuentes fiables de donde podemos estudiar, pero vamos a seguir. Ah, verdad que esa parte era un comercial. No. Porque tampoco Ahí. no sé si es tan factible ver eso en una eco. O sea, en una eco así como esas que te hacen Claro. cuando ya estás en la última, solamente O para ver si sea, está la tía, ella si tu estaba población en está bien. riesgo. Llegó, pero de un color así negro. No. Sí, Ya, esto es súper importante lo que está diciendo de nuevo, vuelve a ser parte del imaginario. Dos cosas súper importantes aquí que la Emilia desconoce en base a su prácticamente nulo conocimiento con respecto
a la decisión que tomó. Mira, que heavy que me parece esto. No sé si es irresponsable la palabra porque siento que a juicio de muchas personas eso puede parecer una palabra quizá un poco dura, pero a mí me parece que es la palabra correcta, quizá la irresponsabilidad de tomar una decisión sin informarse al respecto, ¿ya? Por ejemplo, dos cosas importantes. Lo primero es que si no se ha desplegado un proceso de parto, no se ha desplegado tampoco ninguna situación en la que el bebé comience a activar ni su musculatura, ni sus procesos, ni menos a comenzar a mandar la adrenalina que requiere para empezar a mover los pulmones. Por lo tanto, si tú además, en segundo lugar, vas a sacar a un bebé que es prematuro, porque a ver, de nuevo, el bebé de la Emilia Dides es prematuro con 36,5. Ya, ni siquiera ha llegado a las 37 semanas, que es el mínimo, es prematura tardía. Por lo tanto, como prematura tardía, es absolutamente normal que si llegan a sacarlo del útero, es un bebé que va a nacer morado, porque no ha desplegado ningún, ninguna hormona ni ningún proceso fisiológico que la haga como estar lista. ¿Ya? Por lo demás, es prematura aún. Yo sentía que ella estaba muy incómoda y por eso me pedía salir y me pedía salir. ¡Qué Entonces, fuerte! cuando sale y está el video, upsi, hay un video, le hacen así y así para sacarle uno, después el otro. La mía lo estaba pasando súper mal dentro de la guata. Ah, y cacha, De nuevo, me parece súper heavy esa interpretación porque no es un problema la doble circular. El bebé aún mientras está dentro del útero, incluso cuando es sacado de, em, del útero a través de cesárea, incluso en partos normales o partos naturales, el bebé sigue recibiendo los últimos nutrientes de la placenta y la oxigenación también. O sea, ustedes no vayan a creer, por favor, que porque apenas un bebé nace, significa que va a empezar a llorar y sus pulmones van a empezar a funcionar de forma óptima, hacer que ese oxígeno empiece a pasar a su cuerpo. Es un proceso rápido, pero no es un proceso inmediato. Por lo tanto, el cordón umbilical es el encargado de seguir oxigenando el cuerpo del bebé. Ya hay un proceso fisiológico que tiene una razón de ser. Por eso se desencadena el parto y el parto tiene un tiempo. Ya no ocurre de forma inmediata. No es como, uy, empecé con contracciones y a los 10 minutos ya nació el bebé. No, o sea, incluso en partos rápidos, en 1 o 2 horas ya pueden estar afuera, pero al menos hay 1 hora digamos, de trabajo en que se despliegan súper rápido las hormonas y pa, 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 2 cucharas ya la papa. De hecho, nuestra asesora, la Deni, su segundo hijo nació así. Fue así como en 1 o 2 horas, pum, pum, casi que lo tuvo afuera de la clínica. De hecho, fue fuerte, interesante, súper, súper interesante. Ay, perdón, Deni, si conté algo que no debía. Ahora lo digo, pero bueno. Em, ella creo que lo contó. Y bueno, la cosa es que el, el, el cordón umbilical y la placenta siguen siendo los encargados de entregar los últimos nutrientes y la última oxigenación y las últimas cosas que necesita el bebé, las hormonas, etcétera, como todo este cóctel de hormonas que el bebé todavía requiere para la activación de su cuerpo apenas salido ya del útero, del cuerpo de la mamá. Entonces, no ocurre como dice la Emilia. Eso es solamente una interpretación en base a la falta de información, al desconocimiento y a la ignorancia. Y eso es súper importante poder decirlo. de madre, gracias por este cuento, porque después de esto tú nunca me cuestiones. Sí. Es que, qué linda lo que dice la Diana, pero en verdad eso no es instinto materno, ¿ya? Y yo lo hablo mucho en mi ebook. El instinto materno no pasa por las necesidades inconscientes y los miedos, ¿ya? En el caso de la Emilia, fue, fue como un susurro. Fue como un susurro que le dijo, necesito que nazca antes del parto, porque fíjense en algo súper interesante, la Emilia no estuvo dispuesta a esperar que se desencadenara por sí solo el parto. Ella pidió abiertamente cesárea, porque desde su inconsciente la cesárea era mucho más segura que un parto, ¿ya? Entonces ella lo pidió de esa manera.
Por favor, a las mamás no hay que Oye, cuestionarla. No hay intuición de cuestionar. mamá, pero Wow. full. Y fue súper bacán igual Oye, yo no recibir estoy ese nada de aviso, acuerdo con eso. vamos con todo. No estoy nada de acuerdo con que la mamá no hay que cuestionarla. Estoy súper en contra de eso. Eso es una forma para mí, Andrea Arena, de seguir como perpetuando cosas que, como patrones que son tóxicos o que no tienen respuesta o simplemente validar, validarse las personas que no quieren hacerse responsables de sus cosas. Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo creo que uno no debe dar la opinión donde no se la piden, pero uno siempre debe cuestionar. Y no todas las acciones, y no me refiero a la Emilia Dides, por si acaso, porque en el caso de ella yo creo que el miedo inconsciente de ella fue mucho más fuerte de lo que ella pudo haber imaginado. Y ese es mi gato encerrado. Em, pero sí es importante cuestionar, sí es importante, por eso estoy haciendo este video, reaccionando a este video, porque eh, la información es poder. Y si nosotros nos quedamos por no cuestionar a otras personas, nos quedamos con esta como idea de que efectivamente la doble circular y que la bebé como que se podía haber ahogado y que había nacido morada porque tenía doble circular, o sea, nada que ver, nada que ver. Y por eso yo defiendo al médico. El médico le hizo firmar un consentimiento informado para decir, señora, usted se hace responsable. Mire, vamos a seguir escuchando lo que dice. Y en el fondo el doctor me dijo, es muy probable que quede en neo, así que como Obvio que iba a ser súper probable que quedara neo. Tiene 36,5 semanas. Es una bebé que quiso tener parto prematuro. Debía estar en observación. Todos los bebés que nacen de forma prematura pasan a neo. Tienen que hacer esa revisión. Tienen que revisar los signos vitales. Emilia Dides decidió que su bebé naciera prematura con los riesgos que eso conlleva, con los riesgos que también conlleva la cesárea por un miedo inconsciente muy profundo a que su bebé falleciera en el parto. Em, y ella consideró a nivel inconsciente que era mucho menos el riesgo de pasar por eso, que el bebé naciera prematuro con su decisión y que ella tuviese cesárea, que el riesgo que muriera, y lo entiendo desde un nivel inconsciente, eso es súper válido y creo que es súper razonable, pero de nuevo, es un miedo inconsciente. consecuencia y yo, sácala ahora. Onda, es lo único que me importa, por ¿Y favor, que sácala. quedó neo? Quedó 4 horas. 4, poquito, menos Menos mal. mal. Sí. Respiraba muy extrañamente y solita empezó a regularse y fue súper. Obvio que va a respirar extrañamente si la sacaron de forma prematura. De nuevo, ella la hicieron madurar con corticoides. Por si acaso, por si nacía, no tuvo un proceso tan normal, ¿ya? Y de nuevo, el cóctel de hormonas que se genera cuando permitimos que el parto inicie por sí solo, de hecho, si ustedes son mamás, están embarazadas o piensan tener otro hijo, siempre intenten, incluso si después tienen que medicalizarlas porque, no sé, tiene parto irregular, como me pasó a mí, o contracciones irregulares, o necesitan ayuda médica para poder tener a sus bebés, traten de todas formas siempre de permitir que el parto se inicie de forma fisiológica. No, ojalá no induzcan el parto a menos que sea realmente necesario. heavy, Qué porque en el brígido. fondo yo la veo nacer, te dicen, ¿quieres verla apenas? Y yo, sí, obvio, me bajan mis lágrimas, pero es que eran como un charco, no podía entender lo que estaba pasando, no podía entender que ella era mi hija, no entendía nada. Y de repente me dicen, la tenemos que llevar a Neo y me dicen, ¿quieres que vaya a Samis? Y yo, obvio, que vaya con Samis, yo me quedo acá, me llevan a la sala de recuperación, estaba toda mi familia, y yo estaba con tercianas, porque la anestesia me causa algo como muy extraño con el cuerpo y me dan tercianas, pero así, para, no frío ni nada, pero no me muevo involuntariamente. Y llegué a la sala a la sala de recuperación, llegó toda mi familia, no podía hablar porque en la cesárea se te infla el cuerpo, todos como, ¿qué sientes? Y yo no podía describir en palabras lo que me había pasado. Me imagino que a ti también te pasó Mm, algo muy... sí. Lo ves por primera vez a tu hijo, tu primer hijo, es... No sé, es inexplicable. Es como un Inexplicable. momento que yo repetiría toda mi vida si pudiera. Pero me encanta que con toda la dificultad que tiene, lo describió como un paseo por las nubes. Sí. Impresionante. Sí, lo que pasa es Sí. que, Me encanta. ella estaba viva, estaba bien. Sí. Onda, Claro. ella agradeció haber salido, ella estaba incómoda, decía, bueno, ¿qué tengo aquí en el cuello probablemente? ¿Por qué? ¿Cachai? Obvio. Y de repente
qué heavy, miren qué heavy, ahora recién me acabo de notar esa situación y creo que ya, y aquí va mi teoría de la quinta pata del gato y que en el fondo este gato encerrado. Y es que creo que aquí lo que pasó es que efectivamente había un miedo inconsciente súper profundo que la Emilia desconoce totalmente, muy probablemente, de algún familiar o ya sea quizás ella misma que pasó por esa situación en el que realmente sí tuvo dificultades de parto o su madre tuvo, quizás antes de ella probablemente, algún hijo que tuvo complicaciones o tuvo alguna ancestra que su hijo falleció en el momento del parto. Entonces, es interesante porque esto también se ve mucho como en constelaciones familiares, también en este libro que yo les recomendé, que es El mundo emocional de la vida uterina, así se llama, en el que se habla también como hay un extracto súper interesante acerca de por qué ocurren los partos prematuros y eso efectivamente a un nivel emocional nos habla de una necesidad del feto de salir rápidamente, de forma anticipada, porque el útero es un lugar inseguro. Eso puede haber ocurrido porque hubieron abortos previos, porque en el fondo también los padres algunas veces quisieron no tener el bebé. Hay como varias de esas como opciones. Ya en el caso de la Emilia, yo creo que esas no se cumplen, ya porque ellos querían mucho ser papás. Pero yo creo que sí, en el caso de ella, es muy probable que algún familiar, hay alguna memoria del árbol familiar que haya generado, en el fondo, que ella se haya habido una pérdida importante, quizás un bebé nacido en el momento del parto, justamente como a esa fecha exacta, onda cercano a las 37 semanas. Creo que esa es mi teoría. Lamentablemente no vamos a poder comprobarla, a menos que la vaya a conocer en algún momento de mi vida. No creo, lo dudo, pero creo que eso fue lo que ocurrió en el caso de ella y por eso su inconsciente hablaba más fuerte. Es como que si no la sacó antes de las 37 semanas, porque fíjese en esto, fue 36 más 5, o sea, no pudo esperar 2 días más, porque hay una memoria ahí guardada en la que si yo espero a la fecha final de parto, mi bebé va a morir en el mi bebé va a morir en el útero. O quizás alguna ancestra que su bebé murió justo antes de nacer, dentro del útero. O vaya a saber uno si, bueno, uno no sabe si efectivamente Emilia anteriormente hubiese tenido una pérdida o un aborto, no sabemos, ¿ya? Pero digamos que desde el punto de vista así como de la emocionalidad, del contenido inconsciente, puede haber algo como eso. Pero yo más le apuesto a una ancestra que perdió un bebé en el parto o que perdió un bebé, que su bebé falleció sin causa aparente las últimas semanas antes de nacer. Yo creo que es algo como eso. Y para mí se me olvidó todo lo que fue después pararme de la cama con la cesárea, que si te tira todo el cuerpo, que te duele todo. En el fondo lo que quiero que veamos es que ella celebra, no se fija en el proceso de, oh, mi bebé, oh, qué miedo, oh, nació azul, oh, no, ella ya no tiene ese trauma, de hecho, no tiene ese trauma. Y eso también es súper interesante y reafirma mi teoría de que todo tiene que ver con la interpretación que nosotros le damos. Ella no le da una interpretación de esto es grave, mi bebé pudo haber muerto, no, ella celebra la vida, celebra mi bebé salió y yo hice que en el fondo ella no corriera peligro porque ella de forma inconsciente creía que el parto podía ser riesgoso para ella, para su bebé, y que si la mantenía ahí, eh, algo grave y algo muy malo iba a suceder. Mira, mi hija está acá. O sea, hubiera sido parto normal, no hubiera nacido. Qué fuerte. Hubiera salido de la guata, pero quizás no Intuición de respirando. madre. Qué fuerte. Entonces fue súper, súper heavy y súper mágico, un día que recordaré siempre. Ay, qué lindo. 30 de enero de 2026. Sí, total. Ya, entonces, bueno, hasta aquí con la interpretación de reaccionando un poco al video podcast que le hicieron a la Emilia Dides. Creo que de nuevo es súper importante informarse, chicas, para no solamente con respecto a estas cosas. Mira, informarse de 2 cosas yo recomiendo. Una de la historia familiar, una de la historia familiar. eh, Cuántas pérdidas hubieron, cuántas complicaciones en el parto, tomar conciencia de que puede ser un miedo, puede ser realmente revelador para ti. Porque justamente creo que la Emilia Dides, con todo lo que quería ser madre, inconscientemente rechazó la información del parto para poder generar esta situación en la que no tenía la información y actuó simplemente desde las entrañas.
ya desde el miedo inconsciente, desde un mandato inconsciente súper fuerte, porque al parecer nada indicaba que el bebé estuviese con complicaciones. Ya, digamos que tenía un monitoreo normal, estable, estaba creciendo, ya no había riesgo de parto prematuro y todavía podían esperar unas semanas. Incluso yo creo que Emilia podía esperar unos días, simplemente ya dejamos de tomar corticoide y que se dé el parto por sí solo, pero no quiso. De hecho, ni siquiera pidió, bueno, no sé si se puede realmente pedir inducción de parto cuando tienes partos prematuros. Creo que no. Entonces quizás por eso no era una opción. Ya, pero tampoco quiso esperar a la semana 37, ¿ya? Eso me parece importante. Y segundo, estudien ahí muchos autores que hablan acerca de todo esto que yo les comenté, del cóctel de hormonas, y hay tres en particular que me gustan mucho, ¿ya? Uno es, por supuesto, Michel Odent, que habla sobre los partos fisiológicos y la importancia de poder crear las condiciones idóneas para que una madre pueda desplegar todo lo que necesita, requiere de forma mamífera para poder parir. Dos, Nils Bergman, que habla acerca de la no separación con el bebé y de todo lo que ocurre entre esta relación mamá-bebé en el parto, todo eso, y al principio. Y tercero, Yvonne Olza, ya que habla, ella tuvo 3 cesáreas y habla de las consecuencias de tener cesárea, de las cesáreas innecesarias, de cómo en el fondo informarnos adecuadamente, porque también yo leí en algunos comentarios, mamás, que lamentablemente esto es algo que ocurre y vamos a decirlo de esta forma y me voy a sacar todos los pelos de la lengua para poder decirlo. Muchas veces para muchos ginecólogos las cesáreas son un negocio. ¿Por qué? En términos súper simples. El parto fisiológico es algo que es totalmente inesperado. Tú no sabes cuándo va a comenzar, no sabes cuánto tiempo se va a demorar, entonces por lo tanto no lo puedes planificar. Eh, Hay partos que pueden durar 4, 6, 8, o sea, trabajos de parto que pueden durar 4, 6, 8 horas y hasta 20, 24, incluso un poco más, que se mantienen estables. Entonces, por supuesto, no es rentable para una persona desde el punto de vista económico poder planificar 4 cesáreas al día, que apenas un parto cada 2 días, o a veces se juntan 2 partos en el mismo día y por supuesto no puedes atender 2 partos en el mismo día. Entonces, quiero que entiendan que esto no es una crítica solamente como, por supuesto, no es una crítica a la Emilia y no es una crítica al doctor que la atendió. Eh, Pasa muchas veces como le pasó a la Emilia, que su ginecólogo se fue de vacaciones. En mi caso, mi gine también se iba a ir de vacaciones. Entonces es un riesgo, ¿ya? Es un riesgo para una confiar el parto a una persona que uno no conoce. Pero para que vean ese tipo de cosas sí puede pasar. Entonces, por lo tanto, muchos doctores van a, te voy a decir algo súper triste, pero muchos doctores tienen prácticas muy poco éticas, como por ejemplo decirle a una madre que porque viene con doble circular debe hacerle cesárea. Y es súper triste decirlo, pero yo creo que nosotros tenemos que, es nuestra responsabilidad como madres abrir los ojos a la realidad de que no todas las personas son buenas, de que no todos los médicos son éticos, de que no todos los médicos responden como a este juramento que hacen para sostener la salud. Y lo digo con todas sus letras y yo sé que es súper impopular decirlo y a lo mejor es súper doloroso para una madre descubrir que el gine te mintió, como ya llegamos a las 40 semanas, entonces como nació vamos cesárea. Para un médico es mucho más conveniente programarte una cesárea que programarte un parto inducido, incluso porque el parto inducido tampoco lo puedes controlar, te toma mucho más tiempo, una cesárea, 2 cucharadas y a la papa, ya, y además se cobran honorarios para muchos otros profesionales que también se pueden agendar de eso y también se pueden sacar su tajada de eso, ya, el anestesista, bueno, etcétera, ya. Es mucho más cómodo en términos como económicos programar cesáreas, pero las invito a informarse porque las cesáreas no son inocuas, no solamente tienen un riesgo a forma vital, no solamente tienen un riesgo del punto de vista de que es una operación que es invasiva y que por lo tanto puedes no salir ilesa de tu cesárea, sino que también tiene un montón de contraindicaciones a nivel de salud del bebé, es decir, hay una razón de ser
de forma natural de por qué los bebés despliegan un cóctel de hormonas y quitarlos y privarlos de eso también tiene sus consecuencias para la salud en el largo plazo, ¿ya? En el corto plazo tiene lamentablemente consecuencias a nivel de la lactancia, consecuencias a nivel del apego, consecuencias a nivel de quizás un poco de trauma, trauma temprano, porque digamos hay una separación, muchos bebés ni siquiera pasan a contacto piel con piel, que es perfectamente viable en la cesárea. ¿Por qué? Porque de nuevo no es cómodo, no es práctico y no es comercial. Em, Te pueden perfectamente una cesárea programada, por ejemplo, porque tuviste placenta previa que efectivamente no puedes tener un parto, pueden darte una hora de apego. Pero de nuevo, la hora de apego es una hora extra que tenéis que pagar, ¿cachai? Entonces, triste, pero esa es la realidad que nosotras vivimos hoy en día. Y en términos de salud, en términos de la pérdida de la microbiota que nosotros tenemos y todas las consecuencias que tiene, y ya no vamos a ir más lejos porque yo insisto, no soy médico, pero soy mm, hija que nací por cesárea. Yo sé las consecuencias que he tenido en mi salud haber nacido por cesárea, porque soy un ratón de biblioteca y lo estudio todo. Y sé que parte de mi tolerancia al gluten, de mi inflamación corporal, de mis traumas corporales, nervioso, mi ansiedad, mi TDA, acrecentado por todo esto, tuvo todo que ver con un trauma inicial, por primero, no solamente por haber nacido por cesárea, en términos de la pérdida de la microbiota, que es súper importante para la salud, que después ya la vamos deteriorando más y más con la alimentación y con el uso de antibióticos, necesarios o no, pero se debilita igual. Sin el correcto acompañamiento de poder cuidar la microbiota y la flora intestinal. Y por otra parte, también el trauma temprano que ocurre en bebés que están alejados de sus bebés durante horas. Ya, así que bueno, las invito a estudiar a Michelle Oden, Nils Bergman, Yvonne Olza. Hay mucha bibliografía de ellos en libros que puedes encontrar muy fácilmente en Busca Libre. Es importante que te informes y si ya no te informaste, es súper importante quizás que puedas volver atrás porque puedes sanar quizás y, y cerrar el ciclo y poder entender qué es lo que te ocurrió, le ocurrió a tu bebé en concreto. Así que eso querías, les mando un abrazo. Este es mi primer video reaccionando a, así que espero que les guste y nos vemos después. Un besito. Chao.